Pero, ¿qué hay que hacer en nuestra región para enfrentar la crisis? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe se muestra partidaria de evitar la sobreregulación de los mercados financieros, el proteccionismo en el mercado internacional y el incumplimiento de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo. ¿Cuáles son los canales de contagio de la crisis y qué hay que hacer para proteger más a nuestras economías? Se lo preguntamos a Alicia Bárcena. Ella es secretaria general de la CEPAL, quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Nueva York. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, muchísimo gusto y feliz de estar acá y con mucho gusto responder sus preguntas. Alicia, muchas gracias. Lo primero es, ¿cómo se está contagiando la región? Bueno, hay 5 canales de transmisión fundamentalmente. El primero es el financiero. Obviamente la región está sufriendo ya de la falta de liquidez y la escasez de crédito, o sea, sobre todo los países que tienen mercados financieros mejor desarrollados. La segunda, obviamente, es la caída de las remesas, que afecta fundamentalmente a México, a Centroamérica y a los países del Caribe, un poco menos a Sudamérica. El tercero es la caída en los precios de los bienes primarios, y esto obviamente está afectando fundamentalmente a aquellos países que exportan petróleo y que son exportadores de alimentos, pero está beneficiando a los países de Centroamérica que son importadores netos de alimentos y de energía. Y la tercera, la siguiente canal de transmisión muy fuerte es sin duda la caída de la inversión extranjera. Y esto ha afectado en sectores muy concretos, como es el caso del turismo, como es el caso, pues, digamos, de la propia planta exportadora de América Latina, que en realidad se ha jugado mucho por el tema de la exportación. Y desde luego la caída de la demanda mundial en bienes producidos en la región. Digo, simplemente México, 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. El sector manufacturero, pues, es uno de los más afectados. Y yo diría que otro de los temas quizás es los precios de los productos básicos, que han creado términos de intercambio pues muy desfavorables. Eran 4.6% en el 2008 y ahora han caído casi un 12.8% ya en este año. Son definitivamente unos canales muy importantes para registrar. ¿Y en magnitud ustedes consideran que le va a hacer mucho daño a la región esta crisis, o en términos comparativos con situaciones anteriores estamos menos vulnerables a esta clase de crisis? Mira, estamos menos vulnerables, pero no inmunes. Menos vulnerables porque la región algunos países de la región lograron ahorrar y tienen reservas internacionales muy importantes que les están permitiendo tomar medidas muy importantes ya ahora. Es decir, yo te diría que los casos de Argentina, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, son países que ya han puesto en marcha paquetes de confrontación a la crisis en 5 áreas básicas. Uno es políticas monetarias muy claras, estímulos fiscales muy fuertes con inversión pública para crear empleo, por ejemplo, y desde luego políticas sectoriales. Una de ellas, la más importante, diría yo, es no sacrificar los programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas hacia familias pobres. Quiero preguntarte sobre qué es lo que ustedes recomiendan evitar. Gran parte del análisis político que se le hace a toda esta crisis es que está fundamentada en el capitalismo salvaje. Y uno de los fundamentales del capitalismo salvaje es el libre comercio. Y ustedes están diciendo, ojo, a pesar de la crisis, no es bueno limitar la creación de mercados y la transferencia internacional. ¿Por qué? Claro, no, es que definitivamente lo que más preocupa, sinceramente, es que vayamos hacia una tendencia proteccionista. Ajá. En realidad, mira tú, por ejemplo, hay casos en donde, de algunos países ya de América Latina, que están, por ejemplo, subiendo aranceles a la importación de productos que compiten con su producción nacional. Propio paquete de Barack Obama preocupa que vaya a tener un componente proteccionista muy fuerte. Esto a corto plazo aparentemente puede ser positivo para dinamizar la economía interna, pero a largo plazo no. Es decir, a largo plazo creemos sinceramente que hay que abrir al libre comercio, al verdadero libre comercio, porque todavía no llegamos a eso, y realmente abrir las fronteras. En realidad se ha fortalecido mucho, por ejemplo, un país como México, que tiene una economía muy abierta y que está francamente muy dependiente de sus exportaciones con Estados Unidos, pues le afectaría muchísimo que se adoptaran medidas proteccionistas. Y por otra parte, solo te comento que nosotros en la CEPAL terminamos para la fecha del viernes pasado, a fecha viernes, una matriz comparada de todas las medidas que están tomando los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis. Creo que es una matriz muy decidora que te puede realmente
dar un panorama de qué está haciendo la región para confrontar esta crisis. Yo te diría, según estos estudios, ¿cuáles son los países más preparados entonces para enfrentar la crisis? Mira, yo creo que sin duda, bueno, Chile es un país bien preparado porque sus reservas, su fondo de estabilización del cobre le ha permitido, ha anunciado un paquete de estímulos casi del 2.8% del PIB. Perú, por el estilo, tiene reservas importantes. Y yo diría Brasil ha anunciado un paquete de prácticamente 3% del Producto Interno Bruto y una inversión pública importantísima de 43.800 millones de dólares, orientada precisamente a infraestructura y a fortalecer aquellos sectores de empleo. Ahora, ¿Y los más vulnerables? Los más vulnerables, sin duda, son las economías muy asociadas al dólar, bueno, El Salvador, Ecuador y, por supuesto, Centroamérica. Yo creo que Guatemala, Nicaragua son países muy vulnerables. En el Caribe, las economías pequeñas, con excepción quizá de Trinidad y Tobago y Jamaica, pero de ahí en fuera son países muy, muy vulnerables. Señora Bárcena, quiero detenerme acá y dar un giro total a esta entrevista, porque hace unos días en CNN en español, nuestra presentadora principal, Patricia Yaniot, habló con el presidente Hugo Chávez, presidente venezolano, nación que también está siendo afectada por la crisis. Él habló sobre unos datos específicos de la CEPAL, y yo quiero invitarla a que oigamos lo que dijo el presidente Chávez para corroborar algunos datos, a ver si lo que estamos diciendo está bien o si está mal. Vamos a poner entonces el video del presidente Chávez. Con mucho gusto. Gracias. Según la CEPAL, Venezuela pasó en 10 años de ser uno de los países más desiguales de este continente. Hoy somos el país menos desigual. En 10 años la pobreza de 51% bajó a 26-25% y la pobreza extrema de 25% a 7%. Bueno, algunas cifras nada más, ¿eh? Es un gran salto adelante. Señora Bárcena, ¿esos datos están bien? Efectivamente, déjeme decirle, efectivamente Venezuela progresó entre el 2002 y el 2007 en forma importantísima. Los datos que yo le puedo corroborar son: la tasa de desempleo disminuyó de 11 a 7.4. La tasa de pobreza efectivamente fue de 25% al 8.5, nosotros al 2007. Quizá él tiene datos más recientes de este año, pero del 2007 es de 25% a 8.5. Y definitivamente la pobreza extrema y la pobreza 51 a 28.5%. Yo creo que Venezuela ha puesto en marcha programas sociales que debemos evaluar. Nosotros en la CEPAL tenemos mucho interés de participar en la evaluación de sus programas de misiones. Él ha dado un apoyo muy grande al gasto social. Actualmente es uno de los países que más destina gasto público al gasto social. Prácticamente 14% de su gasto público es en forma de gasto social. O sea que sí, le puedo confirmar que hay indicadores muy positivos en el ámbito social. Y la última pregunta que tengo que hacerle, muchas gracias por ayudarnos con esto. Si tuviera usted que poner una línea en la cual divide a los países que se van a afectar mucho, los países que se van a afectar menos por esta crisis que está generando Estados Unidos, ¿dónde pondría Venezuela? ¿En la parte de los más afectados o de los menos afectados? Bueno, a Venezuela lo que más le va a afectar, lo que más le está afectando en este momento, pues es el precio del petróleo. Sí. Digamos que está muy decaído. Y la otra cosa que en Venezuela, digamos, es problemática es el tema de la inflación. Aunque yo diría que ese es un tema que está sufriendo correcciones importantes en todo el mundo. O sea, nosotros en promedio en la región esperamos que el 2009 tenga una inflación de 6%. O sea, cuando a mediados del 2008 era una de las preocupaciones centrales. Entonces, no, más bien yo creo que Venezuela podría enfrentar el tema de los bajos precios del petróleo. Muchísimas gracias, señora Alicia Bárcena. Ella es la secretaria general para la Comisión Económica de América Latina y del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en el Efectivo. Con muchísimo gusto, encantada. Muchas gracias, muy amable. Vamos a